Bueno, siguiendo con nuestra clase, con respecto al grosor de corte, hay que tomar en cuenta que mientras menos grosor tenga ese corte, mayor resolución espacial va a tener o de contraste. Es decir, las reconstrucciones van a quedar mucho mejor cuando los cortes son de menor grosor. Y sobre todo estructuras que son muy pequeñas o muy finas, por ejemplo, el oído interno, ¿verdad? Para valorar estructuras óseas en contraste con el aire o, por ejemplo, para valorar el pulmón. Aquí el grosor de corte que se considera fino es de 1 o 2 milímetros. Aquí estamos viendo pues el área o la sala de tomografía, ¿verdad? Estamos viendo al fondo lo que es el equipo de tomografía con la central aquí de trabajo. En diapositivas anteriores hemos estado observando, ¿verdad?, lo que interviene en la reconstrucción de las imágenes, es decir, desde el sistema de recolección de datos, ¿verdad?, la interacción de los rayos X con el cuerpo humano, el sistema de procesado de los datos, qué es lo que pasa dentro del equipo, ¿verdad?, para que se pueda formar esa imagen. Y ahorita vamos a ver también lo que interviene en el sistema de reconstrucción de la imagen, ¿verdad?, los aspectos a tomar en cuenta y que también suceden dentro del equipo para que nosotros podamos tener un estudio valorable. De tal forma, ¿verdad?, que durante la exploración del cuerpo humano con el equipo de tomografía se han ido midiendo las atenuaciones de hileras de cada uno de esos voxeles. ¿Se acuerdan que es como una unidad pero en volumen? Por el grosor, digamos, que tienen el haz o la colimación del haz de rayos X. Esos coeficientes de atenuación lineal de los tejidos son los que dan los diferentes tonos de gris. La tomografía procesa estos coeficientes de atenuación, dice, y los normaliza o los compara en un material con un material de referencia, de manera que nosotros tenemos esta base. Al agua, por ejemplo, se le da un valor de 0 unidades Hounsfield, al hueso o al metal un valor de por lo menos más 1000 o más unidades Hounsfield, y para el aire un valor de menos 1000 unidades Hounsfield. Esto ya está establecido por convención y de acuerdo al utilizar ciertos materiales de referencia, de manera que la interacción de los rayos X con el cuerpo humano, obteniendo estos coeficientes de atenuación, tenemos, ¿verdad?, que las unidades Hounsfield se ven representadas en una escala de grises, de manera que aquí tenemos la base que nosotros comentamos anteriormente, en donde el agua se le da un valor de 0, y aquí el agua se ve con una tonalidad en un prácticamente negro. El aire, que tiene también menos 1000 unidades Hounsfield, también se ve representado en una tonalidad de gris oscuro negro, prácticamente, y hacia el lado contrario, ¿verdad?, mientras más unidades Hounsfield vaya teniendo, por ejemplo, el hueso con más 1000 unidades Hounsfield, en la tomografía se ve representada en una escala de grises y prácticamente hasta hacia lo blanco. Acuérdense también que es importante tomar en cuenta las ventanas y los niveles de ventana, de manera que en la reconstrucción de la imagen el equipo va a extraer electrónicamente un intervalo de valores que será la ventana. Acuérdense que hay 3 ventanas básicas, ¿verdad? La ventana para pulmón, la ventana para corazón, mediastino o partes blandas y la ventana para hueso. Pero entre ellas resulta que se le puede dar un valor medio de estos valores. Esto es lo que se le llama nivel de ventana, que en el equipo pues viene a través de una perillita, ¿verdad?, en donde nosotros podemos poner o nivelar ese nivel según la estructura de que se trate, aunque ya sabemos que tenemos una base, sabemos que el agua se le da un valor de 0 unidades Hounsfield, que se ve negro, ¿verdad?, al igual que el aire, pero ahí le daríamos un nivel de menos 1000, o para el hueso un nivel de ventana de más 1000, o hacia lo positivo, donde lo veremos reflejado en un color blanco. Acuérdense que cada vez que nosotros optamos por alguna ventana y poner nuestro nivel de ventana, únicamente se verán las estructuras para esa ventana. Las demás quedarán borrosas o se verán prácticamente en una escala de gris en donde no pueden ser valorables.
Entonces debemos de fijarnos muy bien el diagnóstico de envío con el que mandan al paciente para así nosotros optar por la ventana en donde mejor se represente la enfermedad que queremos demostrar. En cuanto a las partes de un equipo de tomografía computarizada, tenemos que estar formado básicamente por un gantry, la camilla de exploración, los accesorios, elementos accesorios, la consola de operaciones y un sistema de grabación. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? En esta imagen. Aquí tenemos el gantry, que es donde se encuentra el tubo de rayos X y los detectores. Tenemos la mesa o la camilla de exploración. Tenemos la consola de mando, donde están las diferentes funciones del equipo y también parte para poder grabar ese estudio. El gantry es el sistema en el que se recogen los datos, ¿verdad? Está formado como si fuera una gran dona. Aloja al tubo de rayos X y a los receptores o detectores. Va a producir un giro homogéneo, ¿verdad? De manera que los detectores y el tubo están montados sobre un riel fijo y están situados de forma paralela. Cuenta también el gantry con un sistema de refrigeración del tubo de rayos X, con motores de angulación de este equipo y con el panel de mandos para precisamente poder dar a esta angulación. Aquí tenemos una vista por dentro de un gantry, ¿verdad? Donde tenemos por un lado el tubo de rayos X y de manera paralela o en contraparte el conjunto de detectores. Estos giran, ¿verdad?, de manera sincrónica alrededor del paciente. Dentro de las partes del equipo de tomografía mencionamos el panel de control o la mesa de control, cuyas funciones son poderle darle angulación al gantry, activación de los haces, lumínicos de centrado, la introducción de la camilla al gantry, la salida de la camilla del gantry, regulación de altura de la camilla, la elección del nivel de inicio del estudio, ¿verdad?, del centrado que se le va a dar, y el sistema de desconexión de emergencia. Perdón, aquí comenté que dentro de las partes del equipo de tomografía, esto es en cuanto a las funciones del panel de mando, este se encuentra tanto en el gantry como en la mesa de exploración, ¿sí? Algunas de las funciones, por ejemplo, para lo que es la angulación del gantry, activación de los haces lumínicos, están en el gantry, mientras que otras funciones están en la camilla de exploración, como la introducción y la salida de la camilla del gantry, la regulación de su altura, esta de elección del nivel de inicio de los estudios, ¿verdad?, también está en la camilla, y un sistema de desconexión de emergencia. Entonces, todas estas funciones del panel del mando las encontramos o en el gantry o en la mesa de exploración. También en el mismo gantry, en estas funciones podemos encontrar los marcadores digitales, en donde se le puede dar angulación al gantry en grados y además también ubicar el nivel en que se encuentre la camilla, que esto es en milímetros. Asimismo, hay un sistema de megafonía que está conectado a la consola de mando, donde se tiene contacto con el paciente. En cuanto a las funciones del panel de mando que están ubicados en el gantry, pues va a depender su disposición de la marca del equipo. Algunas veces lo traen aquí en la parte lateral, otros en la parte frontal, o incluso aquí arriba también podemos ir viendo esas funciones. Y en cuanto a la mesa, lo traen en un costado. Miren, aquí se los estoy señalando con las flechitas, también digamos el panel de funciones, para darle altura a la mesa, para la entrada y la salida de la mesa de exploración, cuántos milímetros, a qué altura, o cuántos milímetros vamos a hacerle avanzar para iniciar los cortes, etc. La camilla de exploración. Aquí el movimiento de la camilla de exploración va a determinar el nivel de corte, es decir, dónde vamos a iniciar a tomar el estudio. Esta camilla de exploración está en sincronía con el gantry.
Acuérdense que generalmente en los equipos convencionales avanza determinada distancia la mesa y el gantry hace un giro. Avanza la mesa y el gantry hace un giro. En los equipos, por ejemplo, helicoidales, también hay una sincronía, ya que aquí va avanzando la mesa y de hecho nunca se va a detener, va a ir, digamos, adentrándose hacia el gantry, y también el tubo nunca deja de girar. Entonces va realizando una especie de cortes estilo hélice, y con esto ya vimos que se minimizan los tiempos. Además, esta camilla de exploración consta de un pedestal móvil, que es el que se encarga de regular la altura de la mesa, de un tablero de funciones donde se encuentra el sistema de movilización horizontal, ¿verdad? Este tablero es como si fuera la camilla o la parte dura de la mesa de exploración. Sirve para la movilización del paciente, ya que lo soporta y es el que se va a encargar de introducirlo al gantry, ¿verdad? Eso es lo que se mueve, porque si se dan cuenta, la mesa de exploración pues obviamente está anclada, ¿verdad?, al piso, tiene una base, pero lo que se mueve en sí de la mesa es el tablero. Y tiene además también un sistema de anclaje donde tiene adaptadores y prolongadores, y de alguna manera actúa como un seguro, ¿verdad?, para esa mesa, para que se fije dónde va a iniciar el corte, para que quede fijo también la altura de la mesa, ese tipo de características. Estamos viendo en esta imagen la mesa de exploración del equipo de tomografía. Si se dan cuenta, esta mesa de exploración tiene una parte fija y lo único que se mueve es esta barra de metal, que es lo que conocemos como tablero, ¿verdad?, la cual se va a anclar o se le van a dar ciertas características a través del panel de funciones que está en la mesa de exploración. El tablero es el único que entra y sale del gantry. En cuanto a los elementos accesorios del equipo de tomografía, sirven para facilitar el trabajo y permiten la comodidad del paciente. ¿Cómo qué accesorios hay? Por ejemplo, los adaptadores, los dichosos cabezales, ¿no?, que varían, dice, en función del plano de corte, ya sea axial o coronal, o también hay adaptadores para el cuerpo. Que consisten en accesorios de inmovilización, por ejemplo, espaciadores, ¿verdad?, para separar partes del cuerpo, cuñas, cojines o bandas de inmovilización, que muchas veces se requieren para los niños, por ejemplo, o para pacientes que están un poquito inquietos o que tienen cierto temblor. Extensores del tablero, por ejemplo, almohadillas, ya sea para el tablero, para las rodillas, para apoyar los brazos, o elementos de sujeción como adaptadores para las ondas, cintas de inmovilización, etc. Ya vimos que los elementos accesorios pues sirven para que se tome adecuadamente el estudio. Por ejemplo, aquí estamos viendo el cabezal, y a través de las funciones en el panel del gantry podemos tener estos localizadores lumínicos, ¿verdad?, y en donde podemos centrar el nivel en donde se va a empezar a realizar el estudio. Tiene dos líneas, ¿verdad?, una vertical y una horizontal, que debemos de planificarlo en el paciente. Y bueno, otros accesorios para la comodidad del paciente, ¿verdad?, espaciadores de rodillas, descansabrazos, para sujetar sondas, etc. Otra parte importante del equipo de tomografía computarizada es la consola de operaciones, que es la mesa de trabajo para el profesional asociado en imagenología o la persona que realiza el estudio. En ella se programa el estudio, se puede archivar o recuperar el estudio, modificar las características de la imagen, seleccionar los cortes, seleccionar qué tipo de reconstrucción se hará o en qué plano. También podemos encontrar el monitor, en donde podemos ir observando las imágenes, el teclado alfanumérico, como el que conocemos como cualquier computadora, y algunas teclas con funciones específicas, ¿verdad?, como la ventana, el nivel de ventana, por mencionar algunas.
Aquí está